Muy buenas noches. Muchas gracias. Guillermo, vamos a orar. Nos ponemos de pie para orar. Señor, queremos estar atentos a la voz de tu palabra. Ayúdanos a comprender temas tan difíciles, pero Señor, que podemos tener una convicción en nuestro corazón para predicar con pasión el Evangelio de Cristo. Te rogamos, Señor, tu dirección en esta hora. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Muchas gracias. La razón de tener dos periodos, más que nada, es que en el primero vamos a tener que explicar un poquito de lo que cree el calvinismo para todos aquellos que no conocen el tema. Y después entonces vamos a estar desarrollando un poco más cuál es el concepto bíblico. Vamos a hacer un poquitito de historia. Por empezar, en la época de la Reforma, Calvino fue uno de los reformadores junto con Lutero, pero también hubo muchos otros. Había uno llamado Arminio, y entre estos dos, Arminio y Calvino, hicieron un gran debate que se extiende hasta el día de hoy. Pero vamos a leer en el PowerPoint ahí, si ya sale, lo que cree el calvinismo. Resulta que Arminio atacó al calvinismo diciendo de que ellos hablaban o distorsionaban la persona de Dios. Y entonces el calvinismo puso 5 puntos que va a tratar de ser como un emblema. Por ello ellos utilizaron una flor, el tulipán. En aquel tiempo era muy común usar un símbolo, y entonces con esta palabra, en inglés tulip, van a poner los 5 puntos fundamentales que cree el calvinismo. El primero de ellos, fíjate ahí, es total corrupción. Ellos dicen que el hombre está totalmente corrompido, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y que por lo tanto no puede hacer ninguna obra para salvación, pero ellos van más allá. Ellos dicen tampoco el hombre puede creer, como está totalmente corrompido, está inhabilitado para tener fe, para creer. El hombre dice no busca a Dios, no puede creer en Dios y por lo tanto solo podría ser salvo si Dios lo regenera por su gracia, pero no porque el hombre tenga fe. Ellos dicen el hombre no puede creer, no puede tener fe. Así que esa es la definición que ellos dan a ese término de total corrupción. En segundo lugar, con la U, ellos van a hablar de una elección incondicional. Claro, los términos están en inglés, ¿sí? Una elección incondicional. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios eligió a los que Él quiso para ser salvos. Esta elección, dicen ellos, es arbitraria. Es decir, Dios eligió desde antes de la fundación del mundo a ciertas personas a quienes Él va a salvar. Y los no elegidos no tienen ninguna posibilidad de salvación. En tercer lugar, ellos van a hablar de una redención limitada. Es decir, que la muerte de Cristo solo sirve para pagar el pecado de los elegidos. Claro, si Dios solamente eligió a unos pocos para ser salvos, entonces ¿para qué Cristo va a morir por todos? Ellos dicen así, si Cristo murió por todos y no todos se salvan, entonces parte de la sangre de Cristo se derramó en vano. ¿Entienden el concepto? Entonces ellos van diciendo, la sangre de Cristo solo se derramó para los elegidos. Es decir, que esa expiación o esa redención está limitada a los que Él eligió. El cuarto punto, hablan de una gracia irresistible. Esto significa que Dios, al elegido, le manda su gracia y ese hombre no puede rechazar la gracia de Dios. Es irresistible. Entonces esa gracia viene y lo salva, lo transforma. Entonces no puedo tener la libertad de rechazar la gracia de Dios. Si soy un elegido, esa gracia viene a mi vida y yo no puedo hacer nada por rechazarla. Y en último lugar, con la P, la perseverancia de los santos, es decir, que
en términos que nosotros comprendemos hoy, que la salvación no se puede perder, que el salvo es salvo eternamente. Ahora, cuando uno ve estos 5 puntos así, surge inmediatamente una cuestión: ¿con cuántos puntos estás de acuerdo? Y entonces, durante mucho tiempo, en las escuelas de teología se definían como calvinistas de 5 puntos, o de 4, o de 3, o de 2. Quiere decir que vos podías elegir y ser calvinista de 2, 3, 4, pero esto es imposible. Porque estos 5 puntos, en realidad, más que una base bíblica, tienen una base lógica. Y están uno montado sobre el otro. Quiere decir que si hay uno que no estoy de acuerdo, se me viene todo abajo. Es como el Shenga, ¿viste? Si sacás el de abajo, ¡frum!, se cae todo. Y no puedo estar diciendo, estoy de acuerdo con lo de la elección, pero no estoy de acuerdo con la gracia irresistible. No se puede. Porque cada punto está sobre el otro. Fíjense cómo es el razonamiento. El hombre está totalmente corrompido, no puede creer, no puede tener fe. Así que no hay ninguna condición que Dios le pueda poner al hombre. Así que la elección es incondicional. Y si el hombre no puede hacer nada, entonces la obra la hizo Dios con su gracia, que por lo tanto no la podés rechazar, es irresistible. Porque si yo rechazo la gracia, le arruino el plan a Dios. Y por lo tanto Cristo murió solamente por los elegidos. Y por lo tanto entonces tampoco puedo perder la salvación. Ahora se dan cuenta, cada uno de estos puntos está entrelazado. Hoy en día surgió un gran avivamiento de este movimiento, que van mucho más allá de lo que fue Calvino. Y ellos van a cuestionar cómo predicamos el Evangelio. Ellos van a decir frases como, por ejemplo, que estamos predicando un falso evangelio. Ellos van a decir que el hombre, por ejemplo, yo voy a citar a algunas personas y quiero decirles que no es acá una cuestión personal. No tengo nada contra ellos. No es una cuestión acá de a favor o en contra de quién. Simplemente al citar personas estamos citando pensamientos, conceptos teológicos que ellos van enseñando. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, un predicador muy famoso hoy, Paul Washer, dice: yo no mandaría a mis hijos a una escuela dominical o a un club bíblico, porque ahí los engañan haciéndoles creer que por tomar una decisión pueden ser salvos. ¿Ves? Ellos dicen, el hombre no puede salvarse por su propia decisión. La salvación es de Dios. John MacArthur, por ejemplo, en el libro Difícil de Creer, él va a decir así: la salvación no depende de un momento, de una decisión de fe. Él va a decir así, que todas las personas que quieran ser salvas van a tener que hacerlo con un gran esfuerzo. Y da la parábola de la perla de gran precio. Dice, tienes que estar dispuesto a venderlo todo. El que no toma su cruz cada día y no renuncia a todo lo que posee, dice él, no puede ser salvo. Paul Washer en otra predicación dice así: si alguno peca, no ha conocido a Dios, porque así dice 1 Juan, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, todas estas enseñanzas van más allá de lo que Calvino enseñó. La verdad es que ni siquiera me gusta mucho tener que ponerme detrás de una persona como Calvino o Arminio. Fueron hombres que en su momento tuvieron luz para cambiar ciertas cosas del catolicismo que venían muy mal. Pero ¿quién te dice que ellos tenían toda la luz como para comprender la verdad? Fueron hombres que habían estudiado dentro de conventos, de monasterios, de personas que ni siquiera eran creyentes. Si vamos a ir al caso, yo prefiero identificarme detrás del apóstol Pablo, ir a la Biblia y no detrás de una persona. Pero bueno, ellos han elegido así, ¿no? El debate hoy es o sos de Arminio o sos de Calvino. Sin embargo, vamos a ver más adelante en el estudio que ambos tienen sus fallas y que la doctrina bíblica necesita de un equilibrio. Yo quisiera por un momento ver 5 puntos que causan problemas este asunto del calvinismo. Vamos a ir.